Hoy arrancamos una nueva serie. En Friends nos gusta enseñar siempre por medio de series, porque es una manera práctica de recordar mejor a través de asociaciones, a través de un tema central que vamos tratando recurrentemente, que es aquello de lo que estamos hablando. Llevamos ya 8 semanas, y esto es un montón teniendo en cuenta esta iglesia, tratando predicaciones libres. Es verdad que hubo la Semana Santa de por medio, en la que es obligado a hablar del Domingo de Ramos, del Domingo de Resurrección. Hicimos ahí una pequeña miniserie, pero en realidad llevamos 8 semanas sin tratar una serie profundamente. Y si yo os preguntara de qué nos predicó, por ejemplo, Gretel hace unas cuantas semanas, o de qué estuvo predicando Joria hace un mes más o menos, estoy seguro de que tendréis ciertas dificultades para recordarlo. Me juego la mano izquierda, la derecha no, que es la buena. Es normal, no pasa nada. Yo incluso preparando ahora la predicación de la nueva serie he tenido que refrescar, he metido ahí al canal de Spotify a ver qué es lo que hemos predicado, etcétera, porque es normal que nuestro cerebro a veces tenga ciertas dificultades para recordar todo lo que tratamos. Pero para eso, para solucionar eso, precisamente están las series. La última que hicimos, si recordáis, fue la de Principios del Reino. ¿Recordáis esta serie? Y seguro que ya con el título decís, es verdad, me acuerdo que hubo un domingo que se habló de Dios y el dinero. ¡Qué mazo! También está disponible para que lo escuchéis. Hablamos de quién es Dios, hablamos de que hay un enemigo del reino que trata de hacer todo por todos los medios que se le ocurren para derrocar a este rey que está proclamado, pero que no tiene nada que hacer en realidad porque ya está vencido desde el día 1. Hablamos de todos estos temas, si recordáis. Y por eso dijimos, vamos otra vez a recuperar, a refrescar esto tan importante que son las series. Y cuando Gretel y yo estábamos orando y pensando acerca de qué necesitaba la iglesia, qué creíamos que era bueno poder compartir durante las próximas semanas, nos dimos cuenta de que llevamos desde el inicio de curso, que no empieza en enero, sabéis que empieza en septiembre en realidad, al menos aquí en España, llevamos desde septiembre tratando cosas, tratando aspectos, tratando temas que aparecen en el Nuevo Testamento y casi que en particular acerca de la vida de Jesús. Y ha estado genial, lo hemos disfrutado un montón, hemos visto un montón de cosas, de aspectos, de principios del reino que encontramos a través de las enseñanzas de Jesús, pero dijimos, es el momento quizás de volver quizás al origen, a las bases y tocar de lleno todo lo que tiene que ver con historia bíblica. Vamos a ir a la época del Antiguo Testamento y vamos a centrarnos en diferentes cosas que tienen que ver con el Antiguo Testamento y con principios que también encontramos allí. Así que durante los próximos meses, hasta mitad de verano más o menos, vamos a introducirnos de lleno, de boca, en la época del Antiguo Testamento. Y lo vamos a hacer tratando principios que encontramos en 3 tipos de personajes. Vamos a hacer una gran serie, ¿vale? La hemos llamado series históricas, ¿vale? Series bíblicas, series históricas, que vamos a dividir a su vez en otras 3 series más pequeñitas. Así que vamos a estar unas cuantas semanas tratando cosas del Antiguo Testamento. No, esta no es. Esta tampoco. Esa tampoco es. Esta sí. Bien, tú tampoco estarás la semana que viene y acompañarás a Javi. Perfecto. Es broma, gracias. Gracias. Series históricas. Trataremos primero una serie que va a ser esta que iniciamos hoy, que es la serie de los patriarcas. Después nos adentraremos en otra pequeña serie acerca de 3 personajes que van a ser los libertadores, José, Moisés y Josué. Y después nos centraremos en una época muy interesante y muy curiosa que encontramos en la Biblia también justo después de que el pueblo de Israel ha salido de Egipto, ha llegado a la tierra prometida, han empezado a hacer cosas que no están del todo bien y que es la época de los jueces. Todo esto en esta gran macroserie llamada series históricas. Pero hoy vamos a arrancar con la primera hornada de estas series históricas que hemos titulado Patriarcas. Y lo primero que vamos a hacer es una contextualización general bíblica acerca de quiénes son los patriarcas, cuál es el contexto en el que se inician, cuál es el propósito de Dios al establecer estos patriarcas y cuáles son los temas centrales que encontramos cuando nos aproximamos a ellos. Pero antes de empezar, vamos a definir, si os parece, ¿qué es esto de un patriarca? Porque hoy en día estoy seguro de que tú sales por ahí y usas la palabra patriarca o patriarcado y hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que ser muy cuidadoso hoy en día con usar la palabra patriarca.
Casi diría que hay que ser cuidadoso con usar todas las palabras, todos los términos que utilizamos, porque vivimos en una sociedad un poquito desquiciada, diría yo, con todas las terminologías existentes, existentas o existontos, como sea, y hay que tener mucho ojo con lo que decimos. Pero si nos vamos a la RAE, vamos a ver qué es lo que dice la RAE, algo que es común a toda la sociedad, acerca de lo que es un patriarca. Aquí vemos 5 acepciones que encontramos, vamos a leernos las 3 primeras, las otras os las dejo para que estudiéis en casa. Dice, hombre que por su edad y sabiduría ejerce autoridad en una familia o en una colectividad. Sinónimos, jerarca, jefe, cabeza, anciano. Otra acepción dice que es alguno de los personajes, es interesante que salga esto ya, del Antiguo Testamento que fueron cabezas de dilatadas y numerosas familias. Aquí es donde nos centraremos. Y la última, por ejemplo, que podemos mencionar es una dignidad de los obispos de algunas iglesias principales, como las de Alejandría, Jerusalén y Constantinopla. Y ahí tenéis otras que podéis ir curioseando mientras voy hablando. Lo que es curioso es que en la Biblia la palabra patriarca, cuando tú te vas a una concordancia bíblica y buscas la palabra patriarca, solamente hay 5 versículos en toda la Biblia en la que se menciona la palabra patriarca. Y más curioso todavía es que estos 5 versículos se encuentran todos en el Nuevo Testamento. Así que, aunque es un término relativamente habitual para los que somos creyentes evangélicos, protestantes, incluso en la liturgia también católica y hebrea, ¿no? El tema del patriarca es una cosa a la que se recurre mucho. Realmente en la Biblia, esta palabra en particular solamente aparece reflejada en 5 versículos. Y la primera pregunta que yo creo que entonces tenemos que respondernos es, ok, la sociedad dice todo esto, en la RAE aparecen estas acepciones, en la Biblia solo aparece 5 veces mencionado, ¿quiénes son entonces en realidad los patriarcas? Pues la respuesta a esta pregunta no está muy clara. Vamos a empezar ya poniendo las cartas boca arriba encima de la mesa. Si nos basamos en la tradición católica u ortodoxa, aquí hay gente que viene de las raíces ortodoxas, los patriarcas son aquellos con el título de obispos que presiden algunas iglesias o sedes episcopales. Cuando un católico o un ortodoxo se está refiriendo a un patriarca, se está refiriendo a estas personas, estos obispos con este título que están pues dirigiendo, presidiendo estas congregaciones. Esto es un patriarca para ellos. Pero si nosotros nos vamos a la Biblia, y vamos, como decía, al Nuevo Testamento, encontramos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, escrito por el apóstol Lucas, un libro que está en el Nuevo Testamento, como decía, y que nos habla del origen, de los inicios, de la esencia de la iglesia primitiva, de cómo arranca todo, en lo que nos hayamos metidos. Leemos en el capítulo 2 y en el versículo 29, podéis buscarlo si queréis, que aparece por primera vez la palabra patriarca. Y la palabra patriarca se refiere a David. Está hablando de que David, el rey David, es uno de los patriarcas. Si seguimos un poquito más adelante, en este mismo libro, en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, encontramos también el término patriarca. Y hace referencia a los cabezas de las 12 tribus de Israel. Menciona aquí que los patriarcas eran estos 12 hombres que pusieron nombre a lo que después, más adelante, serían las 12 tribus de Israel. En el versículo 4 vuelve a aparecer también, pero esta vez en la carta a los Hebreos, en el capítulo 7, versículo 4, que Abraham, y este es el primero que empieza a sonarnos o que empezamos a asociar más al concepto que tenemos en la cabeza como patriarca, es referido como un patriarca. Con el paso de los siglos, la Iglesia Universal decidió que los patriarcas oficiales, entre comillas, serían finalmente 3, que son en los que nos vamos a centrar en esta serie, y son Abraham, Isaac y Jacob. Estos 3 son los patriarcas más o menos, vamos a decirlo, oficiales. No hay una lista. No hay, por ejemplo, una lista como encontramos en Hebreos cuando se nos habla de los héroes de la fe, en la que, por cierto, aparecen los patriarcas. No hay una lista que dice, estos son los patriarcas. Depende también del teólogo con el que tú hables. José está considerado el 4º patriarca, pero nosotros vamos a coger este plano más general y vamos a hablar acerca de la vida de Abraham, de Jacob y de Isaac. Al revés, de Isaac y de Jacob. Y lo importante es que nos demos cuenta de que aquí el título, el término, en realidad a nivel bíblico es lo de menos. Solo aparece 5 veces y ya vemos que además para unos es una cosa y para otros es otra. Lo que realmente cobra valor es el poder espiritual que se esconde, que trasciende
detrás de la vida de cada uno de estos personajes que vamos a analizar profundamente. Cuando la semana que viene Jeremy esté compartiendo con nosotros acerca de Abraham, empiezas tú, vamos a ver cosas en las que nos vamos a ver identificados. Más de 8.000 años después de los años que hayan pasado, vamos a ver cosas en las que decimos, la vida de Abraham no es tan distinta a la mía. Lo mismo cuando tratemos la vida de Isaac y lo mismo cuando tratemos la vida de Jacob. El poder espiritual que hay detrás de estas personas es lo que realmente importa, no tanto que sean los patriarcas, los profetas o como quieramos llamarlos. Y lo importante también es que vamos a estar viendo cómo desde el principio de los tiempos, y centrándonos en estos personajes en particular, el ser humano, y esto no es nuevo, ha estado tratando de alejarse de Dios por todos los medios. Cada vez que el ser humano ha hecho algo que estaba alejado del propósito de Dios para su vida o para la vida de la humanidad, Dios, en su infinito amor y de manera incomprensible, aunque ha tenido momentos, y también lo veremos, de hartarse y de querer destruirnos a todos y borrarnos de la faz de la tierra, después ha tenido misericordia y amor por el ser humano para darnos constantemente un mensaje de esperanza. Y esto lo vamos a ver también ahora. Y me hacía pensar que es curioso que pese al paso de los siglos, este Dios del Antiguo Testamento, este Dios que realmente le vemos lleno de ira santa, pero de ira al fin y al cabo, de decepción, de frustración muchas veces con el ser humano, con su creación, con lo que Él ha hecho, es el mismo Dios que tenemos hoy en día, que muchas veces también se frustra con nosotros, muchas veces también se enfada con nosotros, pero después de estas fases de Dios hay misericordia siempre, hay restauración. Y me gustaría que pensáramos un momentito en cada uno de nosotros. No os voy a pediros que cerréis los ojos, pero quiero que hagamos un ejercicio de autoanálisis, de reflexión personal. Porque si nos miramos, si hacemos este ejercicio de introspección, estoy seguro que cada uno de nosotros empezamos a recordar momentos, decisiones, fases de nuestra vida en la que lo que hemos hecho ha sido alejarnos de Dios. Seguro que eso os vienen cosas, momentos, fases de la vida en concreto, en la que Dios os ha mirado y os habéis sentido que Dios estaba decepcionado con vosotros, que lo que habéis hecho era todo lo posible por alejaros de Dios. Quizás ahora mismo ni siquiera consideras que estás cerca de Dios, o voy más allá todavía. Ni siquiera crees que Dios exista o no tienes muy claro quién es este Dios y por qué tú deberías acercarte a Él. Quizás ese es tu caso. Pero si perteneces a este último grupo, te voy a pedir que escuches esto atentamente. Porque el resto de personas que estamos aquí, que un día decidimos por Dios, que un día nos encontramos con Jesús, todos te podemos decir que pese a nuestros intentos de alejarnos de Él, pese a nuestras decisiones equivocadas, pese a las consecuencias nefastas muchas veces a raíz de esas decisiones, cuando Dios entró en nuestra vida, hubo un antes y hubo un después. Ha habido un antes de Dios y un después de Dios en nuestra vida. Y esto te lo podemos compartir todos. Así que quizás esta es una mañana en la que puedes estar atento para pensar, ¿y si Dios tiene un espacio para mí? ¿Y si Dios me está buscando? ¿Y si Dios me está esperando? Porque este es otro de los mensajes que vamos a ver estas semanas. Dios es un Dios que está siempre con los brazos abiertos, como un padre que recibe a su hijo, esperando a que te encuentres con Él. Ese es Dios. Y es el mismo Dios que encontramos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en la época en la que estamos ahora. Cada noche nosotros, mientras nuestra hija de 3 años, Sofía, que la habéis visto por aquí correteando, es la más guapa de todas, seguro que la habéis visto, nos pide que juguemos a una cosa mientras le damos la cena. Y siempre quiere que juguemos a pipusos. Pipusos son pitufos en su idioma de 3 años. Y jugar a pitufos se traduce en que mientras le vamos dando la comida o ella se la va comiendo, no sé qué, pues poniendo diferentes voces según el pitufo que te toca, pues le vamos contando historias que nos vamos inventando. Aquí Gretel es una máquina, le encanta sobre todo la pitufina y el pitufo fortachón. Entonces, si eres pitufina, pues hablas más así. Si eres el fortachón, pues hablas más así, ¿no? Y Gretel, normalmente, aprovecha esos momentos para contarle a Sofía cosas que luego se le queden grabadas en el cerebro que tiene que aprender. No tanto historias surrealistas, que son el 90% del tiempo, la verdad. Pero ese 10% restante,
aprovecha a Gretel, aprovechamos muchas veces para inculcarle cosas que creemos que tiene que tener claras. Como por ejemplo, que nadie puede ver sus partes íntimas. Que si viene un desconocido y le ofrece ir con ella a no sé dónde y sin sus papás, tiene que llamarnos corriendo. O que no puede haber secretos entre Sofía y los papas, que todo lo que le pase, por mucho que alguien le diga que es un secreto, tiene que explicárnoslo, ¿no? Cosas así, de este estilo, para que os hagáis una idea. Y pensaba que es fuerte tener que empezar ya a una niña tan pequeñita, ¿verdad?, a explicarle este tipo de cosas. No debería ser lo natural. Lo natural sería estar jugando a pipusos sin tener que recurrir a este 10%, ¿verdad? Pero vivimos en una sociedad que no está muy bien, precisamente. Pasan cosas feas ahí fuera, hay gente que no es buena y hay que proteger a los pequeñitos. Y esto muchas veces nos hace creernos que los tiempos que estamos viviendo ahora, hoy en día, en pleno 2000, ¿esto qué es? ¿23? ¿Estamos ahora? ¿4? Da igual, el año que sea. Es por el golpe que me di ayer, sí. Nos pensamos que esta época, en pleno 2024, es lo peor que la historia de la humanidad ha vivido. Que la sociedad cada vez da un pequeño pasito hacia peor. Podríamos hablar a favor de esto, la verdad, yo por ahí también creo un poquito. Pero en realidad, cuando nos metemos de lleno en la época del Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que aquella sociedad ya estaba muy mal. Ya había personas que eran malas, ya había personas que la Biblia pone que eran perversas, que se alejaban de los propósitos de Dios, y por eso Dios llega a un momento que quiere destruir a la humanidad de la faz de la tierra. No era porque fueran buenas personas y Dios, su plan no les saliera bien, no. Era debido al pecado tan grande que se vivía en aquellos tiempos. Nos creemos que es nuevo, pero esto es más viejo que el hilo negro. Esto lleva siglos y siglos y milenios sucediendo. Pero lo importante, y ahora vamos a adentrarnos en esto, es que Dios desde ese momento y hasta hoy quiere traernos siempre un mensaje de libertad y de esperanza. Vamos a hacer, si os parece, una pequeña contextualización cronológica. Hoy la predicación, esto no lo he dicho, pero lo digo ahora, va a ser un poquito distinta a lo que estamos acostumbrados. Va a ser una enseñanza de preparación, podemos decir, a lo que empezaremos a hablar las próximas semanas. Vamos a estar, como he dicho, meses hablando de esta época y vamos a hacer un poquito de contextualización. Siempre es muy importante saber de qué estamos hablando, qué sucedía en aquella época y por qué sucedían ciertas cosas. Se dice muchas veces que un texto fuera de contexto es un pretexto. Entonces vamos a poner contexto a los textos que estaremos analizando. Y creía que era bueno que repasáramos un poquito entonces qué es lo que sucede en esta época. Y voy a poner una tabla en la que vamos a ver ciertas cosas que han ido pasando y los datos que vais a ver, sobre todo en la columna de la izquierda, son fechas que son aproximadas, ¿vale? Hay muchos debates teológicos, históricos, arqueológicos, etcétera, acerca de lo que explica la Biblia, cómo se sitúa en un eje cronológico, pero las fechas que hemos seleccionado son las que más o menos casi todo el mundo está de alguna manera de acuerdo en ellas. Al fin y al cabo no es tan importante si fue en el 8000 a.C. o en el 8500, es un poco irrelevante. Lo importante es lo que sucedía, pero bueno, vamos a ser lo más fieles a esto que podamos, ¿de acuerdo? Y también me parece interesante esta tercera columna que dice mientras en otra parte del mundo, porque, y esto hacemos mucho, los evangélicos sobre todo, nos pensamos que cuando abrimos la Biblia y empezamos a leer la Biblia como si fuese un libro histórico, que no lo es, por cierto. No es ni un libro histórico ni un libro científico la Biblia. Esto es muy importante cuando nos aproximamos a este libro. Pero en cualquier caso hay datos, hay cosas que suceden ahí que sí que están contrastadas históricamente. Y nos pensamos, como decía, que lo único que sucedía en el planeta Tierra era eso. No estaban por ahí ni los sumerios, ni los acadios, ni los egipcios, no sucedía nada de todo aquello. Y los romanos, pues mira, porque en la época de Jesús ya había romanos y se nos menciona además, ¿no? Pero casi que el resto de las cosas las pasamos por alto. Y me parece a mí curioso, importante, guay, que podamos tener claro qué estaba sucediendo. En el principio de los tiempos, Dios crea el universo, Dios crea la tierra y Dios crea a Adán y a Eva. Me acerco porque estoy súper ciego. En el 8000 a.C., Dios salva a Noé y a toda su familia junto con una pareja de cada especie porque ve que Noé es un hombre justo.
y decide salvar únicamente a esta familia de la destrucción con el diluvio y que empiecen otra vez a repoblar la tierra. Si queréis datos históricos de esto, los hay, os los puedo dar. Hay evidencias en otras culturas históricas, como por ejemplo la de los sumerios, en la que hubo un gran diluvio, hubo una gran destrucción. De esto se habla por ahí, hay datos. De hecho, hay un libro que es muy interesante que dice la historia del monte Ararat, donde se ve que está todavía partes del arca de Noé por ahí. Pero bueno, me estoy metiendo en jardines, lo importante no es esto. Lo importante es que mientras en otra parte del mundo, por ejemplo los sumerios, se asientan en Mesopotamia y establecen su civilización y construyen ciudades como Ur de los caldeos. Es la ciudad de la que, por ejemplo, es natal Abraham, que será el primer patriarca que tratemos. Y establecen, por ejemplo, entre otras cosas, la lógica aritmética y establecen los minutos y segundos que usamos a día de hoy. Esto me parecía súper curioso, ¿verdad? Esta cultura tan primitiva, tan arcaica, tan antigua, hizo cosas, desarrolló cosas que a día de hoy seguimos utilizando, ¿no? Como los minutos y los segundos. Y también, por ejemplo, desarrollaron la escritura. Súper importante para recoger en sus escritos cosas como, por ejemplo, el tema del diluvio. Los egipcios, un poquito más tarde, es cuando construyen las pirámides. Cuando José, y llegaremos a él, está en Egipto, ya están construidas las pirámides. Ese gran Egipto que todos tenemos en la cabeza, con las grandes pirámides, la época de los faraones, etc., ya está sucediendo en esa época cuando José llega, porque ha llegado un poquito antes. Y justo en el 2000 antes de Cristo es cuando Dios le dice a Abraham, que está en Ur, en esta ciudad que fundaron los sumerios, que emigre a Canaán, a la tierra prometida, y es cuando le da las promesas acerca de que de él saldrá una gran dinastía, una gran generación que será el pueblo escogido de Dios. Y mientras esto sucede, los egipcios, ¿qué han estado haciendo? Los nativos americanos llegan al continente desde Asia. Esto es otro tema, a mí me encanta. Uno siempre pregunta, a ver, si está todo separado, ¿cómo es posible que los americanos llegaron ahí? Bueno, pues hay una cosa que se llama Pangea, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos hablar de ello. Es en esa época cuando sucede todo. Esto nos ayuda a situarnos un poquito más en el contexto. ¿Esta clase de historia está yendo bien de momento? ¿Sí? Pero esto no es una clase de historia. Esto se supone que debería ser una predicación, o al menos intentarlo. Todo esto está recogido en el libro del Génesis. El Génesis es el primer libro que encontramos en la Biblia. Se cree que es el primer libro que fue escrito, aunque hay dudas con el libro de Job, están ahí. En cualquier caso es de los más antiguos que poseemos. Y el libro de Génesis, y esto es muy importante, y si tomáis notas os animo a que apuntéis esto que voy a decir ahora, está dividido en dos grandes fases. Está separado en dos partes. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 y del 12 al 50. Y desde el 12 al 50 va a ser donde vamos a estar centrándonos estas próximas semanas. Donde vamos a ver la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob, también la de José más adelante, pero está dividido en estas dos fases. En la primera fase, en la primera parte, encontramos que hay 5 acontecimientos que marcan esta primera parte que Dios establece en la historia. El primer gran acontecimiento lo encontramos en el capítulo del 1 al 2, que es la creación. Dios crea el universo, como hemos dicho, crea a Adán y Eva y los coloca en el huerto del Edén. El segundo gran acontecimiento es el momento de la caída. Es el momento, esto es un término muy teológico, la caída. ¿Esto qué significa la caída? Caerse. No, significa que el ser humano permite que el pecado, la muerte, entren por primera vez en la historia de la humanidad y nos separa eso completamente de Dios. En los capítulos 4 y 5 del Génesis encontramos el tercer gran acontecimiento, que es Caín y Abel. Adán y Eva tienen descendencia y tienen hijos, unos de ellos son Caín y Abel. Caín mata a su hermano Abel, es el primer homicida que conocemos, por envidia, y de la descendencia de Caín se fundan otros pueblos. Y estos otros pueblos son los primeros pueblos que se van a separar ya por completo, de manera absoluta, del propósito de Dios, de lo que Dios había diseñado con los padres primitivos que eran Adán y Eva. Si avanzamos, el cuarto gran episodio, y ya acabamos con el quinto, están en los capítulos del 6 al 10 y es toda la historia del diluvio, toda la historia desde que Dios se fija en un hombre justo que se llama Noé, le da una promesa de que le va a salvar, de que él y su familia no perecerán, y es toda la historia de la construcción del arca. Se tira un montón de tiempo construyendo el arca, no lo pasa muy bien, después Dios envía el diluvio y por fin las aguas bajan y Dios le manda a Noé y a su familia que tienen que repoblar la tierra. Y la quinta
y esta también es muy interesante y también hay cosas arqueológicas aquí a descubrir si sois un poquito curiosos, ya os dejo que lo hagáis vosotros. En el capítulo 11 se nos narra la historia de la Torre de Babel. El ser humano vuelve a separarse de Dios, vuelve a caer en la idolatría y la apostasía y no se le ocurre otra cosa que hacer que construir una gran torre, una gran edificación que llega hasta el cielo para ser como Dios. Y Dios en ese momento, es uno de los momentos en los que vemos que Dios también se llena de ira. ¿Qué estáis haciendo? Y decide dispersar a la humanidad, aprovecha para crear distintos lenguajes, distintas culturas y segrega al ser humano por toda la tierra en lo que conocemos como diferentes culturas. Hasta aquí la primera parte del Génesis y ahora empieza la segunda. Esta es la interesante. Y en la segunda, del capítulo 12 al 50, vamos a ver en realidad cómo empieza todo esto. Cómo empieza el origen del pueblo hebreo, del pueblo escogido por Dios. Y cómo, sobre todo, y este es el eje central de todo lo que estaremos hablando estas semanas, vemos el plan redentor de Dios durante toda la historia de la humanidad. Vemos cómo Dios, pese a que el hombre se separa de él, pese a que el hombre peca una y otra vez, lo vemos esto constantemente en todos los libros del Antiguo Testamento prácticamente. Hay momentos, siempre una pequeña frase, un versículo en el que leemos que y los hombres hicieron lo malo a los ojos de Dios, o el pueblo de Israel se alejó de los planes de Dios. Vemos cosas así, un poco parafraseadas, pero en esencia es que el hombre se separa de Dios y Dios aún así tiene misericordia y busca a su pueblo. A partir del capítulo 12, con el llamado de Dios a Abraham y las promesas y pactos establecidos con él y su descendencia, vemos el comienzo decisivo del propósito redentor de Dios con la humanidad. Y me encanta que vayamos a estar analizando esto durante las próximas semanas en el libro de Génesis, porque toda esta segunda parte, de este capítulo 12 en adelante, hasta que se acaba, vamos a ver la historia de una familia en realidad. Vamos a ver aquí cosas que tienen que ver con cadenas familiares, cadenas espirituales, que muchas veces nos creemos que se quedaron allí y que a nosotros no nos pasan, pero que en realidad cada uno de nosotros arrastramos. Todos somos hijos de nuestros padres, todos somos nietos de nuestros abuelos, y así podría seguir diciendo hasta que me perdiese yo en el vocabulario. Todos arrastramos cosas, todos les damos cosas a nuestros hijos sin querer, que tienen que ver con cadenas. Muchas veces se rompen en el nombre de Jesús, otras veces no. Pero vamos a ver cómo esta es la historia de una familia que en realidad no es muy funcional. Empezando por Abraham, Isaac, Jacob, José, sus hermanos y en adelante. Pero sobre todo, vamos a ver dos temas principales. Y los temas principales de esta serie de los patriarcas van a ser, en esencia, la fe y las promesas de Dios. Y sobre esto también me quería detener antes de acabar. Vamos a estar viendo cómo la historia de cada uno de estos personajes es la historia de personas a las que Dios llevó al límite su fe. Uno de los casos más grandes es Abraham, no haré spoiler de lo que nos compartirá Jeremy la semana que viene, pero es uno de los momentos más grandes en los que vemos que alguien es llevado al límite de su fe, con el sacrificio de su propio hijo. Lo vamos a ver también con Isaac y lo vamos a ver con Jacob. La fe que Dios instaura en estas personas es ejemplar y de la cual vamos a aprender muchas cosas. Pero el otro gran tema, y a mí este es un tema que en particular me toca mucho, es las promesas de Dios. Es aquello que Dios le promete a estos grandes patriarcas, a estos grandes hombres de Dios, que en realidad no son grandes hombres de Dios, son personas normales como tú y como yo, pero que Dios les promete algo que a simple vista parece imposible, pero que más adelante Dios siempre cumple. Y esto es un mensaje que vamos a estar hablando mucho estas semanas, las promesas de Dios. ¿Qué promesas ha puesto Dios en tu vida que todavía no se han cumplido? No lo sé. ¿Qué promesas ha puesto Dios en tu vida que sí que se han cumplido? Esta mañana me he encontrado con José, hacía que no nos veíamos, no sé, muchos años, más de 10 quizás, tranquilamente. Y me ha preguntado, ¿cómo estás? ¿Cómo ha ido tu vida? Etcétera, ¿qué es de tus padres? Tal. Y hemos empezado a hablar, ¿no? Y a refrescar esa época de la vida. Y yo me acuerdo en aquella época en la que yo, pues cada uno hizo su camino, ¿no? Mi familia era una familia, no voy a decir ejemplar, pero una familia como Dios manda. Era una familia que íbamos a la iglesia, mis padres eran pastores, estábamos todos súper involucrados y de repente pasó algo en mi familia y mi familia se desmontó. Pero en aquella época recuerdo mucho promesas de Dios. Y que hasta que no han pasado tan cientos años, no he visto que se han cumplido.
Pero sí que cuando se cumplen, he recordado, Dios me dijo aquello. Dios me prometió, Dios ha sido fiel y Dios a día de hoy está en mi vida llevando a cabo lo que Él quiere a través mío de manera incomprensible porque no tiene ningún sentido, pero ha sido fiel a sus promesas. Y esto lo vamos a ver constantemente en la vida de cada uno de los patriarcas. Así que estamos acabando ya. Hoy no sé si he ido muy rápido o muy lento, no tengo ni idea. Hoy creo que es más cortito de lo habitual, pero creo que es importante y quiero reclamar vuestra atención antes de acabar. Quiero incidir en estos dos temas principales, la fe y las promesas. Y quiero recordar que Dios, nuestro Dios, el Dios que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es el mismo Dios que es mi Dios, de Moisés Bonales, sigue operando de la misma manera hoy en día. No ha cambiado nada. La misma misericordia que vemos, las mismas promesas que les dio a ellos son las mismas promesas que puede darnos a cada uno de nosotros. Y creo que aquí hay seguramente personas que se pueden identificar en los tres siguientes grupos que voy a enumerar. Y quiero que pienses, ahora sí que voy a pediros que cerréis vuestros ojos, para que podáis analizar si quizás pertenecéis a uno de estos tres grupos. Hablando de promesas, quizás hoy es un día en el que tienes que volver a mirar dentro de ti y ver si Dios aún tiene alguna promesa que cumplir contigo. No lo sé. Quizás es la llegada de un bebé muy deseado que no llega. Quizás es la vuelta a casa de un hijo y estás orando, no sabes qué más hacer para que tus hijos conecten con Dios, ese Dios que te cambió la vida un día. Quizás estás preocupado por tus hijos directamente, están ahí, no sabes qué va a pasar con ellos. Quizás es la promesa de la reconciliación con alguien a quien en un momento de tu vida, por lo que quiera que fuera, te separaste de él. Quizás es la promesa de un llamado en particular que parece que nunca llega. O quizás es bueno que en cuanto a promesas se refiere, recuerdes, oye, ¿qué promesas me dio Dios y qué promesas sí ha cumplido? Gracias, Dios. Gracias porque fuiste fiel. Gracias, Dios, porque cumpliste tu promesa, cumpliste tu palabra y ahora simplemente quiero en intimidad contigo darte gracias. Pero quizá para ti de lo que se trata hoy es de fe. Has venido aquí hoy por casualidades, te has levantado, alguien te ha invitado, has aparecido aquí, no era tu plan y aquí estás. O estás escuchando esto en alguno de nuestros canales, no lo sé, y por algún motivo sabes que estas palabras son para ti. Hay algo dentro de ti que te está diciendo, esto creo que viene, esto creo que es para mí. Notas incluso esos pequeños nervios y te preguntas si esto de la fe tiene que ver contigo. Sabes que necesitas a Dios, pero nunca has sido consciente de que Él te está buscando y esperando. La palabra de Dios dice que hoy es el día de salvación. Hoy puede ser el día en el que tu vida cambie. En el que digas, necesito a Dios, quiero entregar mi vida a Dios. Quiero saber un poco más de este Dios del que se está hablando, del que la gente que me quiere conoce y habla. Yo quiero eso también para mí. Y quiero decirte que no dejes pasar la oportunidad hoy. Si este es tu caso, si te estás sintiendo así, no dejes pasar la oportunidad. Hoy puede ser el día que cambie tu vida. Y si no, ¿cuáles son las promesas que Dios puso en un momento para ti, que se han cumplido y por las cuales puedes agradecer, o que todavía no han llegado y que también agradeces a Dios por el proceso hasta que lleguen? El cuarto grupo es el que no se identifica con ninguno de estos tres. Podéis abrir vuestros ojos. Pero si perteneces a uno de estos tres grupos, me gustaría que con las personas que tienes cerca le digas, soy yo. Y si eres uno de estos cuatro, o sea, del cuarto grupo, perdón, que pues tiene una relación con Dios, el tema de la fe lo tiene trabajado, el tema de las promesas es algo que también está bien, que estás súper contento, que estás súper agradecido, lo que sea, no te has identificado por lo que quiera que sea, quiero pedirte que seas intencional y te muevas con las personas que tienes cerca y preguntes, ¿cómo puedo orar por ti? Porque todo esto, si no, sería una gran clase bíblica, una clase magistral, una clase histórica, lo que quiera que sea, pero no sería práctica.
Y en Friends nos gusta siempre acabar orando unos por otros. Nos gusta traer la presencia del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que se llama moviendo toda la mañana aquí, que se mueve cada domingo, que venga aquí con poder, que se mueva y que podamos ministrarnos los unos a los otros. Así que voy a pediros que oréis. Que las personas que tenéis cerca, quizás son vuestros amigos, vuestros familiares, no lo sé, quizás está sentado alguien que no te cae muy bien, sería maravilloso esto para poder orar, pero explícale a qué grupo perteneces tú y cómo pueden orar por ti. Y si eres alguien que tiene dudas, que quiere saber un poquito más de Dios, que cree que esto de la fe va con él y quiere saber más, ven a hablar después conmigo también. ¿De acuerdo? Podremos hablar un poquito más desarrollado acerca de esto, pero ahora vamos a orar unos por otros, vamos a ser iglesia, si os parece. Así que, adelante, vamos a orar.